Muchas personas no tienen en cuenta lo valioso que es Panamá y lo que tenemos aquí. Estamos hablando de que la zona de Donoso tiene una biodiversidad equiparable a la de Darién, tanto como el Parque Internacional La Amistad. Estamos hablando de una zona de alto endemismo, es decir, en ese sitio existe más especies tanto de plantas como de animales que una porción semejante del Amazonas. Imagínense eso. Usted sabe que no es un hueco, sino que potencialmente son 5 más. Bienvenidos a Huella Minera en Panamá, el espacio donde las voces con verdadera credibilidad científica, jurídica, ambiental y social se unen para explicar con hechos y argumentos por qué la minería no es viable en Panamá. Aquí encontrarás análisis, testimonios y reflexiones que dejan una huella profunda en la conciencia nacional. Hoy nos encontramos con Isaías Ramos González. Es licenciado en Biología con especialización en Biología Animal por la Universidad de Panamá y realizó una maestría en Gestión Ambiental. Posee una amplia experiencia en evaluación de estudios de impacto ambiental, auditorías y otros instrumentos de gestión ambiental. Previo a su trabajo en el Centro de Incidencia Ambiental, trabajó en la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y en la Autoridad Nacional del Ambiente o el Ministerio de Ambiente. Desde 2013 es parte del equipo técnico del Centro de Incidencia Ambiental, donde brinda apoyo científico a las acciones legales y de incidencia, además de ser vocero de la organización. Bienvenido, Isaías, es un honor tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, empezamos en materia. Quiero preguntarte, para empezar, conversemos acerca del corredor biológico mesoamericano. En términos ambientales, ¿qué significa esa zona en la explotación minera? Bueno, el corredor biológico mesoamericano fue una propuesta que coordinaron hace más de una década los diferentes gobiernos de Centroamérica con el fin de establecer, como dice el nombre, una serie de secciones boscosas que tuvieran algún tipo de valor ecológico para que las especies, tanto animales como vegetales, pudieran moverse a lo largo de ello. Se habló de Mesoamérica porque venía desde la región de México, llegando a Panamá, porque se encontró que la sección Caribe de todos estos países eran las secciones de mayor biodiversidad y riqueza hídrica, y por eso se debían tener una evaluación y una consideración en particular que garantizara que esas especies podían seguirse moviendo. Establecer un proyecto en esa zona y una serie de afectaciones que corten esa movilización tiene una seria afectación no solo a nivel local, sino a nivel regional en toda la biodiversidad. Cuéntame de ese impacto. Bueno, muchas personas no tienen en cuenta lo valioso que es Panamá y lo que tenemos aquí. Estamos hablando de que la zona de Donoso tiene una biodiversidad equiparable a la de Darién, tanto como el Parque Internacional La Amistad. Estamos hablando de una zona de alto endemismo, es decir, en ese sitio existe más especies tanto de plantas como de animales que una porción semejante del Amazonas. Imagínense eso. Entonces, estamos hablando que por metro cuadrado tenemos una variedad de animales y plantas, organismos únicos, pero que no existen en el resto del mundo. Que no existen en el resto del mundo porque muchas de ellas son endémicas. Son tan valiosos, por ejemplo, que en los últimos 10 años se han encontrado varias especies que solamente se encuentran allí. Además de ello, hay muchas especies que hablamos de especies bandera. Cuando se habla de especies bandera, son especies que son muy representativas, muy llamativas, vistosas, como estamos hablando del jaguar, de los potapires, el macho de monte, por ejemplo, el águila arpía. Todos esos organismos tienen una característica emblemáticos, icónicos, emblemáticos. Sí, la principal razón de su desaparición es la pérdida de ecosistemas. Es decir, el desarrollo humano a lo largo del tiempo ha ido cortando el espacio y esos son organismos que necesitan una zona muy grande para poder realizar su vida. Cada vez que se reducen esos espacios, se van aislando de las poblaciones, lo que va conduciendo a la reducción de los mismos hasta su desaparición.
Isaías, se escucha de figuras del oficialismo en términos de una posible reactivación de la actividad extractiva de minería. ¿Eso es factible, viable en términos biológicos? ¿Ante qué estamos? Mire, es que a pesar de que ha cambiado en cierta manera el marco político, y algunos pueden argumentar el marco económico, el marco ecológico sigue siendo lo mismo. Cuando se consideró esa zona un área protegida, era por esa riqueza de vida. Y esa riqueza de vida permanece igual, sigue siendo parte del corredor biológico mesoamericano. Estamos hablando de una zona en donde promedio se tiene unos 7.000 milímetros de lluvia anual. Estamos hablando de una de las regiones más lluviosas del país. Esa cantidad de lluvia y las condiciones muy particulares de esa zona hacen que esos ecosistemas sigan siendo valiosos y con una gran necesidad de su protección y preservación, más allá de las consideraciones particulares que puedan tener algunos grupos. El cierre definitivo y seguro de las minas, porque no solamente es una mina, hay varias. El cierre seguro de esas minas es una aspiración social no solo de comunidades como Donoso, una aspiración nacional incluso. Algunos repiten que una mina debe seguir operando para poder cerrarla. Un argumento que he escuchado recientemente del oficial Lipo. ¿Cuáles son esos pasos técnicos y fases para un adecuado cierre de minas? Es relevante indicar que en Panamá hay muchas minas abandonadas. Y en su momento la autoridad correspondiente, que es el Ministerio de Comercio e Industria, no le dio seguimiento. Simplemente la empresa... Las minas que están abandonadas son Remanse, Petaquilla, ¿cuál más? Santa Rosa. Y Santa Rosa. Estamos hablando de estructuras que eran de extracción de oro, que utilizaban cianuro, y básicamente por problemas en el mercado que no eran factibles seguirlas extrayendo, la empresa se retiró y dejó esas estructuras en ese sitio, sin que el Estado, en su calidad de gobierno, tuviera la capacidad de hacerle un seguimiento y un cierre adecuado. Las personas deben entender que el cierre minero es un proceso. No simplemente es un paso de cierre y ya. Se necesita primero establecer un sistema que garantice la estabilidad física y química de la zona. Que en otras palabras, es decir, que el sitio no siga causando más daño. Uno de los problemas que tenemos a lo largo de todo el país, y en eso nos diferencia grandemente cuando nos comparan con Australia, Chile y Perú, es que aquí llueve mucho. El agua es un gran elemento, una gran sustancia que está asociada a una multitud de reacciones químicas y las acelera. El tener esa cantidad de agua aumenta la propensión de que nos genere problemas como el drenaje ácido, contaminación de mantos acuíferos y otra serie de situaciones. Principalmente la autoridad debió enfocarse en controlar esa situación, disminuyéndola y luego tratando cada uno de esos sitios. Por ejemplo, en el UICN hemos entregado información al Ministerio de Ambiente. Para el público que no sabe, UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se ha entregado información solicitando que se realice un cierre seguro, que primero garantizaría, lo primero que hay que establecer cuando se hace ese cierre es qué tenemos en el lugar, cuáles son los efectos, pero evaluado de manera independiente y de manera total, no solamente de acuerdo al interés de la empresa o en particular. Estas minas abandonadas que hemos mencionado, ¿han sido auditadas? No. Y existen estudios, por ejemplo, en el caso de Remanse, en donde se establece que ha habido contaminación
por efecto de los metales que se produjeron en la extracción y que incluso hay contaminación en cultivos. Esa información fue realizada y la conoce el Ministerio de Comercio e Industria y sin embargo no se han realizado labores concretas que garanticen, uno, que esa comunidad que vive alrededor se va a ver en una situación que impida que se puedan ver afectados. Y dos, que se lleven los pasos y las partidas para el cierre seguro de esa zona. En el caso de Minera Panamá, cuando las organizaciones ambientales en su momento hablaron de una auditoría ambiental, es porque el asunto es simple. La mayoría de la parte de la población desconoce qué estaba sucediendo allá adentro. Hay que conocer cómo se va a tomar una decisión segura de una zona si el propio gobierno desconoce lo que está sucediendo. Vamos a entrar en materia de auditoría. Quería preguntarte específicamente sobre eso. El Centro de Incidencia Ambiental ha denunciado un recorte de los compromisos originales que había aprobado el Ministerio de Ambiente para la auditoría de la mina. ¿Qué es lo que se está dejando de evaluar? ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Imagínense, nosotros tenemos los informes, la información por parte del Ministerio de Ambiente, que desde el 2021 no se establecían análisis, evaluaciones de la zona minera. ¿Cómo es posible que el gobierno indique que se le hace un seguimiento si no se le daba la debida fiscalización en ese sitio? A causa de eso, nosotros solicitamos una auditoría total en aspecto económico, financiero, social, de agua, social, por supuesto, de salud. ¿Por qué? Porque toda la condición de desarrollo de ese proyecto, en donde hablamos de físicamente una estructura que está gestionada de acuerdo a un estudio de impacto ambiental principal, categoría 3. Pero a su vez tiene toda una serie de pequeños proyectos que también abastecen y funcionan en relación a ese proyecto principal. Y además de ello, tiene una línea de transmisión, estamos hablando de una carretera, estamos hablando de una termoeléctrica, estamos hablando de toda una serie de infraestructuras que ocupan una amplia sección en toda esa zona del Caribe. En base a ello, se debe realizar esa auditoría estableciendo el estado actual, pero también evaluando la información previa de cómo se estableció ese proyecto, si se establecieron siguiendo los mejores lineamientos de calidad de acuerdo a la industria y si en todo momento se garantizó que las comunidades que existen en la zona tuvieran los menores impactos posibles. Sin embargo, cuando se establece el proceso de consulta, nos indica a las organizaciones ambientales que se va a hacer una auditoría total. Y en los medios podemos ver claramente de que el caballo de batalla por parte del gobierno actual es que se realizaría una auditoría. Pero cuando se tiene el pliego de cargo final de la información que se va a presentar, lo que vemos para empezar es que existe un anexo en donde se señala que 170 de esos compromisos ambientales a evaluar no serán analizados. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Como los aspectos que están relacionados con las prácticas ambientales en relación a temas sociales, a temas laborales. Entonces, a pesar de que se indica por parte de el propio gobierno que ha sido beneficioso para la actividad económica, principalmente ese aspecto económico y social y de trabajo y de garantizar que las comunidades en su momento tuvieron las mejores garantías, ese asunto no sería evaluado. Otro tema que nos preocupa en gran manera es que el tema implica que se necesita auditar en realidad haciendo los análisis químicos y físicos, no solamente tener una auditoría de papel. Te iba a preguntar exactamente por el agua. ¿Forma parte del compromiso que se va a auditar? En la información que presenta el pliego de cargo que actualmente existe, se señala que se va a realizar una auditoría
en función de la información que ha presentado la empresa y la información previa existente. Sin embargo, siempre hemos considerado de que es la autoridad, es el Estado el que tiene que realizar los análisis de manera independiente para evaluar y constatar si esa información corresponde a la realidad. ¿Ok? En palabras más, palabras menos, el gobierno va a evaluar según la información que brinde el propio infractor o posible infractor. Que presente la empresa. Y lo que nos pone siempre a pensar es que solamente los temas de la auditoría se restringen a la actual situación de la empresa que se encuentra en un proceso de cuidado y mantenimiento. Cuando existen claros mecanismos de evaluar todo el proceso, desde la construcción, desde la operación previa hasta el mantenimiento. Un ejemplo claro de ello, mi estimada, es cuando se habla, por ejemplo, del concentrado. El concentrado fue un tema que el gobierno utilizó por meses, hablando de que se iba a analizar el concentrado y todo lo demás. Haciendo un análisis real de ese concentrado, el gobierno debió analizar si ese material extraído correspondía a la fase o al tiempo donde la empresa tuvo un contrato vigente, que estamos hablando de finales del mes de octubre hasta noviembre. Sin embargo, cuando ellos solicitan hacer una auditoría, ellos en su pliego y en su información entregada hablan de todo eso y no señalan ni la responsabilidad correspondiente a asignar de quién es ese material ni en qué periodo fue extraído. Entonces, cuando el gobierno indica que se hicieron estudios y demás, lo que no señala es específicamente el estudio que yo necesitaba para garantizar de quién es el bendito material. No lo hice. Hice todos los otros análisis. Hicieron análisis de la parte, del material, de los volúmenes, de la posible afectación, de qué tipo de concentraciones químicas tenía, de cuál era la composición de cada una de las pilas. La pregunta clave es, ¿de quién es el material? ¿Preguntaste eso? No lo pregunté. Entonces, hay muchas maneras de hacer una auditoría sin hacer esas preguntas incómodas y que es que realmente lo que la gente necesita saber. ¿De quién era el material? Porque un tema, yo soy biólogo y nuestra organización es ambiental. Cuando el gobierno habla del interés comercial en ese yacimiento, por ejemplo, y ahí así ampliando un poquito el tema. Por ejemplo, un tema que siempre se señala es, el hueco ya está hecho. Sí, pero el asunto es... Esa es una frase que repiten en una cosa, y demás. La gente sabe que no es un hueco, sino que potencialmente son 5 más. Entonces, por ejemplo, actualmente tenemos el Tajo de Botija. Se había empezado a hacer algunos trabajos en Colina, y luego iba a Valle Grande. Luego tenían que presentar otra adecuación, otro instrumento de gestión ambiental para realizar tanto brazo, medio y el Tajo de Balboa. En total son 6 tajos. Entonces, toda esa gran imagen del hueco que se está haciendo, iban a ser 5 más. Imagínense a alguien. Tú sabes que yo creo que en el paradigma popular está, el hueco ya está hecho como que si el cobre estuviera encima así, salpicadito, encima en un hueco. No, son miles de toneladas de materiales que hay que sacar. Hay que extraer y destruir, cavar para sacar, para procesar, para... Creo que la gente se deja mucho por esas películas de vaqueros de los años 70, en donde entraba un famoso minero y ¡eureka! Lo encontré, y sacaba un pedazo de piedra y se hacía rico con el oro, cuando en realidad, cuando tú sacas el metal, cuando sacas todo el material, ese material viene con oro, plata, cobre, molibdeno, trazas de silicio y un montón de metales, pero también viene con azufre y otra serie de metales, y son esos metales lo que generan problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas lo que te gusta,
viene con aquello que no te gusta, que es el azufre y otros metales que potencialmente pueden generar drenaje ácido, que se acumula. ¿Y cuál es el detalle? Que al tú haber expuesto esos materiales y dejarlo en una situación, pueden a la larga generar drenaje ácido. Y eso, nuestros especialistas y compañeros de tanto de Perú como de Estados Unidos nos han indicado que eso no va a pasar hoy, ni mañana, ni pasado. Pueden pasar generaciones generando un problema. ¿Por qué? Porque las ganancias son inmediatas, pero los problemas generados son a largo plazo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de tener una minería que sea estatal, la pregunta es, ¿el gobierno panameño tendría la capacidad de hacer una gestión de una megaminería y sus efectos a 50, 100, 200 años? ¿Y cuál es el detalle? Si un proyecto pequeño como Remanse, un proyecto pequeño como Santa Rosa, un proyecto pequeñito como Petaquilla, y el gobierno se mostró incapaz siquiera de darle un buen manejo a las instalaciones de manejo de relave, de condenar el sitio extrayendo el posible material peligroso, el de hacer estudios que garantizaran que la población no se va a ver afectada. Ahora usted me está diciendo que voy a hacer lo mismo pero multiplicado por 200 y el gobierno va a tener capacidad para hacerlo. Bueno, las organizaciones, mira, yo quería conversar también, ahora que tocas este tema, sobre la movilización de los ciudadanos, la población, la movilización nacional masiva en 2023. Muchas de las organizaciones no gubernamentales, los activistas y defensores del medio ambiente venían librando esa batalla de protesta beligerante, visible, por muchos años, porque el estallido nacional contra la minería no fue una cuestión de meses. Esto viene de hace muchos años, décadas incluso. Entonces, una de las cosas que más movilizó, en mi opinión, más movilizó al ciudadano, a la ciudadana en las calles, fueron precisamente las imágenes, hablando de, ya luego está, de los tajos y la magnitud de ellos, vistas aéreas, de la devastación de la tala y del mismo proceso. Aquí lo explicó muy bien la licenciada Martita Corrego. Ella le llama eso una industria de desechos. ¿Y qué desechos? Tóxicos. Esas imágenes fueron de gran impacto, y regresando a los tajos, sería crear más tajos, multiplicar y seguir multiplicando la devastación que ya tenemos hoy. Sobre esa movilización, Isaías, como biólogo, sobre la movilización, tu experticia, si tuvieras que darle una reflexión a los jóvenes que te escuchan acerca del futuro de nuestra biodiversidad, de nuestra riqueza natural, ¿cuál sería? A las personas que nos escuchan, yo creo que ellos deben entender, como igual que en el caso de un cierre minero, este es un proceso. Y los procesos a veces duelen, y los procesos son largos. Cuando hablamos de la larga lucha contra el tema de la minería, se nos olvida la protesta de Cerro Colorado, se nos olvida Cerro Quema en los 90, se nos olvida la protesta de Remanse, se nos olvida la protesta en Petaquilla. Muchos hablan de por qué ahora. No, señores, siempre hemos estado peleando con el tema de la minería desde hace mucho tiempo. El asunto es que, al igual que una gota, ese tema llegó a ser entendido por la gente en un contexto muy particular, en donde había una crisis del agua, porque ese fue un año de fenómeno del Niño, una situación política, una situación ambiental que se articularon, pero también yo creo que más que entender como un problema, y en eso sí, si fueran mis últimas palabras de hablar, yo creo que la gente, además de entender esto como un problema, tiene que estar abierto a esto como una esperanza y una oportunidad. ¿Por qué?
las empresas y el gobierno que están detrás del tema minero nos quieren llenar la cabeza pensando que esta es la última alternativa y que todo está dicho. La panacea económica. Que todo está dicho y ya no se puede hacer más nada. Si algo nos enseñó la larga lucha que se ha tenido en los años que nos precedieron, es que la ciudadanía ahora está más informada. Ahora existe mejor normativa ambiental. Estamos hablando de la ley de los derechos de la naturaleza, el acuerdo de Escazú para que la gente tenga acceso de la información, y una ley de moratoria que nos costó, y digo nos costó, hacían más de 15 años. En algún momento se rieron de la moratoria porque no tenía trascendencia, y sin embargo actualmente es una ley de relevancia en el tema minero. Entonces debemos abocarnos a entender que otra oportunidad existe para un desarrollo económico, que se evidenció que la lucha unida de los diferentes sectores era valiosa. Y eso nos conducía hacia una oportunidad de ver las cosas de manera diferente. Entonces, esa última palabra de que los medios, la difamación, las redes sociales nos quieren meter en la cabeza de que sin cobre, de que sin una empresa el país se muere. Este país ha existido antes. Y a pesar de nuestros problemas, va a existir después. Existen múltiples opiniones, existen múltiples maneras de ver la realidad, pero aquí todos somos panameños, luchamos por este país y pensamos que existe una oportunidad para realmente hacerlo sostenible. Sostenible implica que tiene que durar en el tiempo, pero la sostenibilidad también implica que todas las personas tienen que estar incluidas en ese desarrollo. No un desarrollo excluyente donde simplemente beneficia para uno y simplemente no llega ese desarrollo humano y económico al resto de la población. Siempre existen las alternativas de otro tipo de desarrollo, y creo que el espacio es para decirle a toda la población, empezando por los jóvenes, la lucha que se hizo valió. Fue efectiva y funcionó. Lo que necesitamos ahora es mantenernos en vigilancia y seguir luchando por aquellos instrumentos legales que se consiguieron, se implementen de manera efectiva, que se garantice que la población tenga un mejor futuro. Muchísimas gracias, Isaías. Ha sido grato conversar contigo, tenerte aquí con tu experticia para compartir con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.